Bueno, sí, muchas gracias. Buenas noches. Ya el frío está un poco fuertecito, estamos en el mes más frío. Acá abrigaditos también. Bueno, también estamos en familia y siempre hay que resguardar la integridad de todos nuestros miembros, decíamos, ¿no? Y parte de eso también es, bueno, el cuidado. Ya cuando uno está un poco resfriadito, lo conveniente es usar un barbijo también, ¿no? Para poder cuidar a los demás. Es así que cuando recordamos las mismas clases de pregrado, ¿no? Desde cuando hablamos la familia, acerca de la familia, hay momentos tan interesantes, ¿no? 1789 decíamos en algún momento, como ese momento histórico que ha cambiado el mundo o el rumbo del mundo occidental, ¿no? En cuanto a normativa, en cuanto a derechos, a la formulación de poderes. Y bueno, también cuando referimos a la familia como esa institución histórica que va a ocupar un lugar central dentro de la sociedad y el Estado, ¿no? La familia es tan importante, es la célula social por excelencia. Si no cuidamos de esta familia o si falla la familia, falla la sociedad, se dice, ¿no? Entonces el Estado es la instancia más importante del proceso de socialización, valores, garantizar todos estos elementos, ¿no? La misma funcionalidad y estructura para plantear este conjunto de derechos y obligaciones a cada miembro de la familia. Y estos tienen que ser conscientes en cuanto a las exigencias del contexto social, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, cuando referíamos, vamos a seguir hablando de la prueba ya en estas últimas, bueno, ya es la penúltima, ¿no? Ya el día jueves les decía, vamos a terminar el módulo para que ustedes también ya puedan ir avanzando en su siguiente módulo de manera normal. Me imagino el día domingo, ¿no? Entonces, perdón, el día sábado. En Bolivia habíamos visto estos elementos en cuanto al legislador como referente de la Constitución, ¿no? Va a instaurarse a partir del Código de las Familias y del proceso familiar la ley 603, ¿no? Antes la ley 996, el Código de la Familia, que ha sido abrogado ya cuando tenemos esto de la 603, ¿no? ¿Qué tan importante es este aspecto en cuanto a la ley número 603, decíamos, ¿no? Respecto al modelo de Estado, a la nueva institucionalidad creada en base a estas características, ¿no? Sobre todo la oralidad, sobre todo ya decíamos a partir de, de manera general la aplicación del sistema acusatorio, la implementación de la oralidad, la celeridad en los procesos, ¿no? Respecto al modelo de Estado, la institucionalidad que vamos creando en base a la nueva constitución política, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, la mayoría de los temas en cuanto a derecho se someten ya en base a un análisis crítico, fundamental, y bueno, hablando de materia civil, en materia procesal familiar, ¿no? El proceso judicial en base a esos tipos de juicios que decíamos también, juicios orales, juicios ordinarios, ¿no? En cuanto a un juicio ordinario, por ejemplo, que va a seguir las etapas de la etapa introductoria, ¿no? Desde la demanda, la citación, la contestación, decíamos, y esa audiencia preliminar que, bueno, va a dar ya particularidades de audiencia de juicio
y ya el juicio oral por su parte que se va a dividir en audiencia preliminar y en audiencia de juicio, ¿no? Ese juicio ordinario en base a una etapa introductoria, señalábamos, ¿no? A partir de la demanda, la citación, la contestación y ese juicio oral a partir de una audiencia preliminar, similar a la del juicio ordinario, pero con un enfoque más rápido y oral, ¿no? La oralidad entonces va a ser un elemento muy importante ya en estos procesos, ¿no? También en procesos especiales, ¿no? Además de los juicios ordinarios y oral, existen procesos especiales, ¿no? Tales son los voluntarios, extraordinarios, asistencias familiar, ¿no? En todos estos procesos familiares, el juez de familia va a tener esa obligación de procurar primero la conciliación de las partes. Cuando hablamos de la conciliación, ¿no? Ya recordamos también esos antecedentes históricos, ¿no? Que nos han dejado desde los antiguos pueblos orientales, ¿no? En esa evolución de las formas de conciliación positivas y negativas, ¿no? Tal era el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Una forma que se daba en base a ese contexto, pero que hoy ya lo veríamos de forma negativa, ¿no? Estas consideraciones en base a la búsqueda de una solución más favorable, la asistencia familiar, bueno, el proceso familiar en resumen va a tratar entonces todos estos aspectos, va a buscar resolver conflictos familiares a través de etapas y procedimientos, va a priorizar la protección de todos los miembros, bueno, especialmente de los menores, decíamos, ¿no? Vamos a compartir ahora sí esta otra diapositiva y también relacionada a la prueba. Estamos hablando bastante de la prueba. Habíamos mencionado las técnicas de la litigación oral, este conjunto de técnicas que, bueno, en el proceso son la concreción, decíamos, de estos principios, de estos derechos, de estas garantías, ¿no? El principio al debido proceso, esto cobra sentido, cobra sustento en base a un juicio oral para convencer a ese juez, decíamos, ¿no? Con esas particularidades. Y ahora también vamos a mencionar algunos aspectos que se refieren al sistema probatorio en la justicia de familia. Acá tenemos también la pequeña diapositiva. Voy a poner mi retornito como siempre para ver si está saliendo, porque se pierde también, a veces se sale como hace un momento. Sí, sí está saliendo la imagen, licenciado. Ok, ya. Entonces, cuando hablamos de el sistema probatorio, vamos a referirnos también a ese conjunto de normas conforme a las cuales se van a regular las pruebas. Estas pruebas en la parte del juicio, ¿no? Estas pruebas también son evaluadas, decíamos, por esa autoridad competente, ¿no? Cada sistema probatorio, bueno, suele llevarse, ¿no? En el campo demostrativo. Esto ya en materia de un juicio, cuando lo relacionamos a las etapas del juicio oral en materia familiar, decíamos que este se encuentra dividido principalmente en dos partes procesales, ¿no? Una primera que va a ser en base a una audiencia preliminar y una segunda en base a una audiencia de juicio, ¿no? Este proceso oral, entonces, eh, que refiere la ley 603 en el sistema de procesos en materia familiar,
va a estar constituido en base a un proceso ordinario, ¿no? También un proceso extraordinario y todo lo que habíamos referido. Bueno, cuando vemos los tipos de procesos o las fases, ¿no? En sistema de procesos en materia familiar, principalmente vemos estos tipos de procesos, ordinarios, extraordinarios y de resoluciones inmediatas que nos marca o nos manda el código de las familias, ¿no? Y decíamos, bueno, en cuanto a los procesos familiares, el juicio ordinario, por ejemplo, llegamos a uno de estos, bueno, en base a lo que marca el 421, el proceso ordinario, ¿no? El extraordinario en el 434 y bueno, lo que señala los procesos de resolución inmediata en el 445. Allá vemos las particularidades de cada proceso. Nuestro actuar en cuanto a la forma del procedimiento familiar está destinado a estos tres escenarios entonces, ¿no? Para el desarrollo de los procesos en esta rama de la familia, la cual está constituida por estos que hemos mencionado. Ya ampliando tal vez en cuanto a cada uno de estos, el proceso ordinario doctrinalmente y como lo han denominado, bueno, esto es en cuanto a el accionante acude al órgano jurisdiccional y bueno, para pedir el cumplimiento de un determinado derecho, ¿no? Acá se trata ya de una, o se va a constituir lo que conocemos comúnmente como una batalla de pretensiones. Bueno, y para esto se va a utilizar múltiples medios de prueba. Y estos hay que probar, ¿no? Una cosa es la pretensión, otra cosa es ya probar esta pretensión. Uno puede pretender lo que le venga en mente, ¿no? Las oportunidades, el carácter, entonces se va a manifestar en esto. Ya en cuanto hablamos el proceso como tal, se va a iniciar cumpliendo estos requisitos, decíamos, ¿no? Cuando ya vemos el proceso, ya nos vamos a enmarcar a todo lo que se refiere la ley 603, ¿no? Comenzando del 258, cumplimientos, requisitos, subsanación, plazos, audiencias preliminares, y bueno, todo esto va a intentarse también tratar como actos iniciales la conciliación incluso de oficio, ¿no? Y de no llegar a la conciliación, decíamos, por parte del demandante, bueno, se debe ratificar la pretensión y, bueno, demostrar en base a estos elementos de la prueba principalmente, ¿no? Cuando se refiere a la pronunciación, sea la sentencia, ¿no? También valoramos estos contenidos. El sistema probatorio, entonces, en cuanto a la justicia, va a referir o va a caracterizarse en base a ese enfoque de verdad material, ¿no? La flexibilidad que tenemos también en esta área de familia. Cuando referíamos estos elementos, lo hacíamos ya de manera general en el campo civil, ¿no? Cuando mencionamos que la teoría del caso, decíamos, o la diferencia entre el hecho y el argumento, la pretensión, ¿no? La litis, la importancia de los hechos, todo esto para la interpretación mediante las pruebas. La prueba entonces va a ser un factor primordial, importante, y bueno, ya decíamos también como antecedentes, ¿no? Ya desde pregrado veíamos estos
estos establecimientos de igualdad en cuanto, por ejemplo, cuando referimos a los hijos, ¿no? Nos referimos a la familia y a ese punto histórico, 1789, esas ideas liberales. Recordamos a Napoleón eh, marcando ese lineamiento en cuanto al Código Civil, ¿no? Que se va a distribuir por todo el mundo. También relacionábamos otro autor que toca este elemento, ¿no? Habíamos hablado en alguna clase inicial acerca del origen de la familia, el Estado, la propiedad, tales Lewis Morgan, Engels, ¿no? Que van a contextualizar de manera interesante y didáctica la institución jurídica que va a emerger, la familia monogámica, ¿no? Varón-mujer principalmente, donde las relaciones son singulares, exclusivas entre el hombre y la mujer, y bueno, para determinar ciertos aspectos, sobre todo de paternidad, consanguinidad, herencia, ¿no? Estos elementos. Y estos elementos incorporados en la Ley 603, en el título tercero, que nos va a hablar también de estos elementos, ¿no? La filiación, por ejemplo, ¿no? Que es la relación jurídico-familiar. Esta filiación constituye ese vínculo que une a los padres con los hijos, que no es susceptible de extinción ni de prescripción, sino que está sintetizado por el conjunto de relaciones jurídicas recíprocas, ¿no? Los mismos derechos, obligaciones y garantía a la filiación. De acuerdo a las garantías, decíamos, en cuanto a estos principios, deberes, derechos, ya de manera general también en cuanto a la ciencia del derecho, estos son establecidos desde nuestra constitución política del Estado, ¿no? Desde que ya conocemos estos derechos imprescriptibles, sabemos identificar estos elementos, apellidos, paternidad, ¿no? Institucionalmente, no solo el reconocimiento del padre, ¿no? Sino que se va a ampliar también a la madre porque era muy fácil demostrar el vínculo madre e hijo por medio del parto, ¿no? Ya históricamente, en una acepción concreta donde se presenta, ¿no? Ese rasgo característico de la aparición del Estado que nos señala Engels, por ejemplo, ¿no? Principalmente un Estado para que garantice estos, estos vínculos de herencia, de apellido, ¿no? Y bueno, las características y los cuestionamientos también que se hace a partir de esto a ese término que menciona, ¿no? La monogamia. Con esta monogamia van a surgir otros tipos de ya problemas, como señala también en la última parte. Entonces, hoy, mediante también el código niño-niña, la ley 548 va a otorgar ciertas garantías constitucionales a estos niños, niñas, amparados por todos estos elementos en cuanto a la familia y a la sociedad. Acá teníamos también otro aspecto que es muy importante y decíamos la autoridad judicial, ¿no? Como director del proceso, las características del juez. Habíamos mencionado una clase entera, o bueno, una sesión para abordar estas características, estos elementos que tiene el juez de familia, ¿no? En cuanto a la realización de las audiencias, ¿no? Esa persona encargada de otorgar una sentencia en base a la sana crítica, en base a una lógica racional, en base a lo ético, en base a
los valores, ¿no? Tantos elementos que también constituyen la formación profesional. Es por eso que cuando abordamos ya la formación de pregrado, vemos estos elementos, ¿no? Porque ya muchos van avanzando y bueno, la intención siempre es llegar a estos cargos, ¿no? Bueno, de la mayoría de los cientistas en derecho, ¿no? Para poder resolver estos conflictos y además es la misma intención, la misma motivación con la que han ingresado a estudiar esta bonita carrera, ¿no? En, en la implementación, cuando hablamos de la implementación, cuando vemos la importancia de buscar materializar la implementación de este código de las familias y del proceso familiar, similar labor al que se ha realizado, ¿no? En los proyectos anteriores a la 603, esto ha dado apertura a una materialización o concretización de la institución de la conciliación previa, ¿no? La implementación del Código Procesal Civil de la gestión 2017, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos tantos elementos como antecedentes, bueno, y hay también estudios muy interesantes. Ya en la plataforma vamos a ver algunos trabajos, algunos algunos textos para poder complementar este abordaje, ¿no? Y hay bastante material. Y bueno, la intención que ustedes también están realizando al tomar este programa es tratar de aportarle algo a esta institución, ¿no? A esta familia, ¿no? La conciliación. Se habla mucho de esto, de la conciliación en cuanto a aspectos positivos y negativos, ¿no? La conciliación previa, por ejemplo, en los procesos ordinarios, cuando observamos eh, dentro de los conflictos familiares, etapas previas, intervención de defensoría de la niñez, adolescencia. Acá existe una necesidad de profesionales entendidos en la materia familiar, ¿no? Que puedan desarrollar cierta conciliación, pero dentro de los plazos establecidos, dentro de los determinados procesos judiciales que se van a instaurar. Muchos jueces de manera recurrente, por ejemplo, a la terminación de un divorcio, directamente suelen rechazar el conocimiento de la división y partición de bienes patrimoniales, ¿no? Que las partes también hagan valer sus derechos en la vía ordinaria familiar. Esto se va a traducir en una sobrecarga procesal de carácter familiar, ¿no? Una erogación mayor de recursos de las partes que no se justifica ni social ni económicamente. Ahí va esa parte de la intervención de esta persona tan importante, ¿no? La autoridad judicial. En materia familiar existe una amplia facultad para decretar pruebas de oficio, por ejemplo, decisiones que son, bueno, inapelables. Es por ello que, de acuerdo con la circunstancia de cada caso, es que se debe ordenar pruebas de oficio, ¿no? Eh, Hay también jueces que son muy formalistas, no hacen uso de lo que decíamos, ¿no? La experiencia, la sana crítica, la lógica, ¿no? Entonces, esto implica que un juez deba ser objetivo, pero también deba ser flexible en ciertos aspectos, porque cada caso es tan particular y bueno, la búsqueda de la condena judicial sobre hechos discutidos en procesos de familia tienen que ver varios elementos.
¿no? Y estos elementos sin duda van a ser estos que marca sobre todo la fundamentación, ¿no? La sana crítica, la argumentación, el aporte que puedan poner en cuanto a las pruebas en las partes que están acá en el proceso, ¿no? Cuando mencionamos el uso de enfoques, por ejemplo, decíamos, estos enfoques son recordatorios también a la parte metodológica que utilizamos, ¿no? Como paradigmas filosóficos, epistemológicos, es esa investigación que vamos a realizar en base a un interés de buscar la esencia, la profundidad en etapas, ¿no? El transcurso de ese tiempo que va a generar ciertos lineamientos, cierta curiosidad, observación, explotación metódica, ¿no? Estamos haciendo gala de todo un campo científico en cuanto a la investigación cuando hacemos eh, un proceso, ¿no? El fenómeno social a estudiarse es tan amplio, ¿no? Como lo es el derecho o la vida misma. Es por eso que se hace necesario adoptar campos específicos con mayor detenimiento y profundidad, ¿no? Un diseño de investigación, al igual que la teoría del caso, entonces tiene esas características, ¿no? Ya cuando abordamos materias metodológicas o desde pregrado hemos abordado un diseño, un, un abordaje a la construcción de un diseño de investigación que va a caracterizarse por el planteamiento sintético, ¿no? Por tratar de proponer una manera concreta para comprender lo que nos interesa abordar, ¿no? Vamos anotando cada paso de este trabajo, vamos utilizando ciertos métodos, ciertas técnicas, decíamos en materia familiar también lo utilizamos, ¿no? Cuando utilizamos métodos, ahí están los métodos que utilizamos por excelencia, decíamos en algún momento, que son característicos en todas las ciencias sociales, el método lógico, el método histórico principalmente, ¿no? Esa relación histórica y lógica que utilizamos en cada caso porque tenemos que contar desde los inicios, los antecedentes, cómo se ha ido formulando esta problemática, ¿no? El método histórico, de manera ordenada, unida con esa lógica para darle coherencia, ¿no? Acá buscamos entonces eh, constituir el medio o medios para exponer diversos acontecimientos que se han ido dando en cuanto a esa familia, ¿no? Cuando también determinamos hechos más importantes, vamos hablando de otros métodos, métodos deductivos, inductivos, dogmáticos, jurídicos, ¿no? Entonces, todos estos métodos nos van a utilizar a la realización de ese enfoque que íbamos mencionando. Y para esto también tenemos otros coadyuvantes, ¿no? Las técnicas, esa relación que tenemos de manera personal en base a una entrevista, un diagnóstico, ¿no? A la persona, a los testigos, también con esas características de poder seleccionar. El abogado tiene esa función principal, como hay testigos tímidos, también hay testigos exageradamente habladores, podríamos decir, ¿no? Que van a introducir nuevos hechos y van a complicar incluso la situación, ¿no? La conciliación, entonces, en base a esa mediación como principal elemento, ¿no? Desde un primer momento que se utiliza esa conciliación como procedimiento también voluntario, ¿no? Acá ingresan estos elementos entonces en cuanto a la conciliación
La conciliación como esa parte que asegura quién toma la resolución final eh, por parte de un experto. Y ese experto es, bueno, esta autoridad judicial, ¿no? Ese juez, ese director del proceso que tiene a su cargo dirigir la actividad probatoria, de admitir las pruebas propuestas por las partes, ¿no? Es tan amplio este abordaje, bueno, y la conciliación va a ser algo también que lo vamos a ver desde el punto de vista histórica, ¿no? Cuando mencionábamos en algún momento siempre debemos partir de la idea del Estado como un concepto político, ¿no? Que se refiere a una forma de organización soberana, coercitiva, desde ese mismo concepto que lo entendemos, ¿no? Como una organización eh, política, social y políticamente organizada, formada por ese conjunto de instituciones, ¿no? Involucradas y bueno, y que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. Y bueno, y que es importante recordar este concepto porque el Estado hace, podríamos decir, un propio edificio jurídico, ¿no? Le va a dar un efecto a esa creación del derecho positivo, esa evolución del concepto que se ha desarrollado en el Estado de Derecho principalmente, ¿no? De este modo, el Estado, o el derecho, va a ser ese orden normativo que, bueno, va a velar por esa conducta humana en la sociedad inspirado en postulados de justicia, de equidad, hoy añadiendo ese término de oralidad, mediación, celeridad en los procesos, pero en base todo a una definición inicial. Esta definición inicial ha dado cuenta del derecho positivo o efectivo, ¿no? Es por eso que los juristas o los filósofos o los teóricos del derecho a lo largo de la historia han ido proponiendo diversas alternativas, teorías jurídicas, ¿no? Eh, elementos probatorios, la filosofía del derecho, ¿no? Con todo esa definición propuesta inicialmente que trata de resolver el problema de la validez del fundamento del derecho, esa integración del valor justicia en ese concepto, ¿no? Cuando vemos a la diosa Temis, con esos rasgos característicos y que también hoy lo vemos en la forma práctica, ¿no? Son tantos cuestionamientos que seguramente van a ser motivo también de inspiración por parte de ustedes en cuanto a la formulación teórica de alguno de estos, bueno, de abordar alguno de estos temas para la mejora en este caso, del procedimiento familiar, de la materia en familia. Cuando también vemos la estructura familiar, la estructura del Estado, ingresan estos elementos, ¿no? Desde argumentos históricos, ¿no? Desde la misma comunidad primitiva, ¿no? Decíamos, eh, lo que ha hecho la sociología científica ha sido proporcionarle ciertas leyes para la comprensión de aspectos familiares, sociales, naturales, del pensamiento, decíamos, y en base a estas simples leyes podemos conocer y abordar también estructuras, partes estructurales, la base económica principalmente. Esa va a ser la razón fundamental por la que muchas familias, bueno, tienden a disgregarse, ¿no? Cuando ya empieza a faltar lo material o lo económico, es cuando ya empiezan los problemas, ¿no? Eso ya de manera
hasta la persona más simple, sin formación alguna, sabe esto, ¿no? La estructura económica es entonces algo primordial nomás eh, en los contextos sociales, familiares. Es por eso que cuando la mujer en ese contexto inicial de la comunidad primitiva juega un papel importante en la sociedad, ya que va a ser la encargada de la distribución, podríamos decir, de esta economía, de esta producción, ¿no? Le da una importancia económica, pero también política, ¿no? Continuando ese desarrollo hasta que llega la primera división del trabajo. Esta historia que cuenta Engels es tan interesante, ¿no? Cuando vamos atravesando las divisiones, la primera división natural del trabajo, la división social, y bueno, hasta la aparición del Estado propiamente dicho, cuando se desarrolla la sociedad, ya lo hace por subsistir, ¿no? Ya se va a crear un excedente económico, se hace posible otros elementos que antes no eran conocidos y bueno, la norma a partir de esos antecedentes va a ser una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar ciertas conductas, ¿no? Las tareas y actividades del ser humano deben adecuarse a esas conductas. La palabra moral, ¿no? La traducción misma, ¿no? Del técnico, del griego, si no me equivoco, moralis, ¿no? La moral que quiere decir carácter, costumbre. Hay autores modernos que hablan acerca de la ética, la moral. Luis Viloro, por ejemplo, ¿no? Acerca de la ética. Habla aspectos tan interesantes y los relacionamos, decía, en esta parte práctica, bueno, de manera general en el órgano judicial, cuando hablamos también de otro término que se está utilizando mucho en ciencia política, ¿no? La famosa caquistocracia. En la nueva forma de gobernar o la nueva forma o los nuevos gobernantes que tenemos, con estos rasgos característicos de inmoralidad, de corrupción, ¿no? Pero esa moral que hemos aprendido, por lo menos de manera teórica, quiere decir ese carácter, o costumbre en cuanto a algo que ha sido adquirido y ya no tiene el sentido de estructura originaria, ¿no? El sistema de normas. Em, Ética. Aristóteles también hablaba acerca de esto, ¿no? La ética, la moral, los valores, y hacían referencia a que va a ser el sentimiento o la forma de sentirse satisfecho de manera personal, ¿no? Uno se siente, qué sé yo, feliz y también lo mencionan en esos términos, ¿no? Es la manera de cómo uno se siente feliz. Uno se siente feliz, qué sé yo, haciendo ejercicio, uno se siente feliz ayudando a las personas, uno se puede sentir feliz haciendo lo que más le gusta, ¿no? Deporte. Pero hay quienes también se sienten feliz seguramente o conformes haciendo otras cosas distorsionadas o corrompiéndose y bueno, ahí ingresan estos elementos. La sociedad de hoy o la sociedad que tenemos entonces hoy en día no es muy diferente en lo que se refiere a las normas sociales, ¿no? El sistema de normas sociales relativas a los diferentes sistemas sociales, según la posición social, según las personas, en toda relación humana, se pone este juego de práctica de intereses, ¿no? Este juego de práctica de voluntades. Y esto necesariamente tiene que llegar a algún acuerdo o en su defecto a desvanecerse. Si se busca ese acuerdo o puede imponerse una de las voluntades sobre las otras, se configura en este caso una conducta que representa o pretende representar distintas voluntades, ¿no?
Acá el poder que se puede observar desde el pater familias que conocemos, ¿no? El famoso jefe de familia, el profesor de una escuela, en este caso ya en el juzgado, la autoridad judicial, ¿no? El poder entonces puede entenderse mejor si vemos que detrás de toda voluntad hay una manera de pensar y una manera de sentir. También podríamos hablar al respecto del poder como la mayor o menor capacidad unilateral o potencial de producir cambios significativos, ¿no? Esto, bueno, ya hablando de esas características que habíamos mencionado, sobre todo de la prueba, acá estoy buscando también otro materialcito ya específico acerca de la prueba. Se me ha perdido aquí, a ver, discusión. Había otra diapositiva. Enseguida la encontramos. Mm, mm. Bueno, sigamos hablando de manera general la prueba. Hay un autor, me viene a la mente Antonio José de Sartori, en cuanto a la doctrina que menciona, hablando de esta autoridad judicial, autoridad que va a ser el juez, nos refiere, ¿no? Una fórmula, un sistema lógico, decíamos, en cuanto a la valoración de la prueba. El juez es parte importante en el juez o el juez valora la prueba en base a la sana crítica, en base a esa experiencia que tiene de tantos casos, ¿no? En base a esa cotidianeidad, lo psicológico, el juez, esa autoridad judicial, decíamos, también es un experto, está preparado en las técnicas de litigación oral, ¿no? Estas técnicas, este conjunto de elementos que utilizamos, entonces, van a ser parte de la valoración de la prueba en derecho de familia. Cuando mencionamos la valoración de la prueba, sobre todo en procesos especiales para acciones particulares como la filiación. En estos procesos, por ejemplo, se discute la filiación y se observan algunas reglas procesales, ¿no? Principalmente en audiencia oral. Tras contestarse la demanda, se señala, decíamos, la fecha y hora, ¿no? En esta se van a desarrollar esos aspectos de conciliación también promovidos, ¿no? Saneamiento, la recepción de las pruebas y bueno, la resolución de ciertas excepciones, ¿no? La jurisprudencia también habíamos mencionado que dentro del valor probatorio en el derecho de familia es algo importante porque va en base a este recurso es que los juzgadores de las instancias van a tratar de valorar estos elementos de convicción aportados, ¿no? Cuando hablamos de ese caso de filiación, por ejemplo, se puede determinar de una u otra forma a cuáles se está incluyendo o refiriendo, ¿no? Determinaciones de pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales, ¿no? Cuando se habla sobre la valoración de la prueba en el derecho de familia, esta prueba debe ser apreciada conformidad a lo que refiere el párrafo segundo del artículo 8 del Código de las Familias, ¿no? Donde los jueces interpretan,
Y bueno, en base a estas reglas positivas de la prueba. En ese sentido, el juez es parte fundamental porque va a ser quien juzga, quien va a dar ese valor a los elementos de la prueba, que debe hacerlo también de forma integral, que debe hacerlo en base a parámetros de la sana crítica, bueno, en fin, ¿no? Vamos a, un momentito, por favor, para poder. Bueno, disculpa, sí, acá un poco resfriaditos, pero ya. Vamos a mencionar entonces esa importancia de la prueba en materia familiar, crucial, porque va a ayudar al juez a tomar decisiones justas, decisiones basadas en la verdad sobre los asuntos familiares, ¿no? En este caso, en materia de familia. Cuando hablamos de divorcios, custodias, alimentos, ¿no? Esta permite presentar evidencias que sustenten estos argumentos, que contribuyan a la resolución del conflicto, ¿no? La forma correcta, la valoración correcta de las pruebas por parte del juez es esencial, es primordial para garantizar que la sentencia refleje la verdad objetiva, la verdad histórica de los hechos, como se dice ya de manera común. La importancia de la prueba, entonces, vamos a reiterar esa, la prueba va a buscar o va a establecer los hechos relevantes del caso, ¿no? Lo más importante va a también ser acompañado de esa argumentación para que el juez pueda conocer la situación real y en base a todos estos argumentos pueda tomar una decisión correcta. La protección, ¿no?, de derechos por parte de esta autoridad, la prueba va a ayudar a determinar entonces, en el caso de los padres, de quién ejerce la custodia, por ejemplo, ¿no? Va a ayudar a determinar cuáles son las necesidades de los menores, quién es la persona más apropiada para ejercer esa custodia. Entonces, una correcta valoración de la prueba asegura en todo caso que la sentencia sea justa, sea equitativa para ambas partes, para las partes involucradas, pero sobre todo sea de beneficio para los menores, que son los más vulnerables dentro de estos procesos. La carga de la prueba, habíamos mencionado, tiene que evitar esas, esos argumentos infundados, ¿no?
esas alegaciones manipuladoras, dilatorias, ¿no? Y bueno, los tipos de prueba, las que pueda presentar la parte, ¿no? Sea documental, sea testifical, sea pericial, sea confesional, y bueno, también las pruebas de oficio. Ya en algunos casos, acá también de manera muy recurrente, en juzgados de familia, el juez ordena ya la práctica de pruebas de oficio. Esto especialmente cuando consideramos o cuando se considera que se proteja el interés de esos grupos vulnerables, menores principalmente, ¿no? Esto viene acompañado por lo general de utilización de cámaras Gesell, ¿no? En ambientes controlados para la declaración de menores de edad, ¿no? La prueba entonces en materia familiar va a ser un elemento fundamental para garantizar la justicia, para garantizar esa protección de derecho, no solo de la parte demandante, sino también de la parte demandada, ¿no? Y todo esto, bueno, ya es conocimiento tal vez rutinario de quienes ejercen eh, litigación, ¿no? En materia civil, en este caso. La prueba también relacionada a esa técnica de litigación, la prueba es un argumento. Cuando realizamos ese o hacemos uso de ese conjunto de técnicas de litigación oral, también escrita, vemos a la prueba como argumentos que se pueden comprobar para demostrar si el hecho ha existido o no, ¿no? Y para esto también decíamos, por otra parte, proveer al juez de un proyecto de sentencia, ¿no? Mediante esta, proveemos al juez del convencimiento para que falle a nuestro favor, ¿no? La prueba para algunos dice que puede ser medida, ¿no? Está principalmente porque evalúa el estado de ese miembro familiar, ¿no? Hay también pruebas de dibujos, ¿no? Test de dibujo en algunos casos para los niños, ¿no? Para ver el estado emocional de los niños. La técnica en la práctica clínica, ¿no? El dibujo de familia para también ser evaluado. Ya en materia familiar, la prueba garantiza ese impacto, esa consideración, y esto abarca e incluye, ¿no? Atenciones, conjunto de finalidades, también cómo se debe aplicar la prueba en materia de familia, ¿no? Mediante tal vez un test, la consigna que se le da al grupo familiar incluso, ¿no? Sin restricciones. Existen también ciertas versiones en cuanto a autores manifiestan este aspecto, ¿no? Pero ¿cómo se evalúa la prueba? Bueno, de manera dinámica por lo general, comprendiendo los roles de cada uno, comprendiendo también el tipo de comunicación que llevan estos, la relación entre los miembros, los recursos que se utilizan para esto, ¿no? Tantos elementos que podemos ir señalando cuando hablamos de la prueba. Y en ese contexto legal, la prueba para el juez que va a referirse como ese conjunto de medios, de procedimientos que se utilizan para llegar a la verdad de los hechos. Estos medios de prueba, entonces, admitidos por la ley, buscan establecer estos hechos, ¿no? Para que el juez pueda tomar una decisión justa y fundamentada. Bueno, hablar de la prueba entonces tiene todo este cúmulo de características. En resumen, podríamos decir que la prueba es fundamental para el desarrollo del proceso judicial.
¿no? Para emitir esa decisión justa, esa motivada. Para esto también muchos utilizan lo que es la famosa teoría de la prueba, ¿no? Hay un elemento que, bueno, en derecho, teoría del caso, teoría de la prueba, teoría del delito, en penal, tantos aspectos teóricos y bueno, la prueba no queda exenta de su propia teoría. La prueba misma como término, la palabra prueba, ya en el campo del derecho, va a aludir a ese término de demostración de la verdad de un hecho, de existencia o de inexistencia. También vamos a referirnos a esta palabra de prueba como medio de prueba, de convicción, ¿no? O también para referirnos al hecho mismo de producción, ¿no? Cómo producir. Se dice que la prueba incumbe al actor o al demandado. Ya la prueba en el derecho civil, en el derecho procesal, es también, bueno, tiene esa esencia de o situación que debe probarse fuera de todo juicio, ¿no? Y en materia de derecho civil, sobre todo, la prueba va a determinar esa admisibilidad, ese valor probatorio, ¿no? Lo que debe probarse, decíamos, son los hechos, no el derecho, ¿no? Debe acreditarse los hechos jurídicos en general y los actos jurídicos en particular. El derecho, de acuerdo a lo dispuesto, entonces, en el artículo que mencionamos, el 8 principalmente, no necesita probarse. Lo anterior tiene esas excepciones, ¿no? Cuando hablamos de la norma de derecho en el ámbito civil, ¿no? También mencionamos estos elementos, hechos pacíficos, hechos notorios, ¿no? La clasificación también de manera doctrinal que conocemos para efectos probatorios, ¿no? Como hechos constitutivos, hechos impeditivos, hechos modificativos, hechos extintivos, ¿no? Todo esto, bueno, en base a también excepciones a principios sobre el peso de la prueba. Estas pueden también alterarse mediante presunciones legales o por la voluntad misma de las personas. Las presunciones, cuando hablamos de presunciones legales, vamos a, o hacemos que estos nos referimos a que deberían probarse por quien funda su derecho, ¿no? Cuando hablamos de voluntad de las partes, vemos preceptos que regulan el peso de la prueba ya establecidos en el código. La prueba también de hechos negativos. En épocas pasadas, así, bueno, históricamente se sostenía que la prueba negativa no era admisible, ¿no? Puesto que una negación no puede probarse, ¿no? Y eso se concluía que la afirmación de un hecho negativo implicaba, por ejemplo, invertir el peso de la prueba, y eso debía probarse según el interés de ese hecho negativo, un poco complicado, ¿no? El sistema probatorio, bueno, el sistema que tenemos también en base a la prueba libre, la prueba admisible, etcétera. Bueno, hablar de la prueba entonces tiene varios elementos, ¿no? De acuerdo al caso, de acuerdo a la teoría que formulamos, de acuerdo a los tipos de declaración, a los tipos de impugnación o instrumentos que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando por acá porque, bueno, también, bueno, comprendemos, mañana todavía
Bueno, esperemos que para muchos sea día feriado, ¿no? Para la gran mayoría, ya mañana es pues día de retomar actividades y bueno, ya estaremos también, vamos a dejar de compartir la pantallita y bueno, vamos ya cerrando esta sesión, decíamos, en cuanto a esto que hemos ampliado, ¿no? La prueba de manera general en el sistema probatorio, en la justicia de familia, en el proceso familiar, con esas características, ¿no? Ya la plataforma va a estar o ya estaremos poniéndonos al día en esto por el tiempo que van a tener para cargar los trabajitos. Bueno, siempre hay también esa flexibilidad, ¿no? Ahí estamos para también tratar de avanzar en esto de los módulos. Y bueno, ya ustedes el día sábado ingresarán a otro módulo y por eso decíamos adelantar las clases para el día jueves. Ya seguramente se sacará un comunicado también al respecto. Bueno, sin más que decirles, vamos cerrando, agradecido por su presencia. Siempre es un poco de esfuerzo personal también, ¿no? Ese esfuercito que cada uno de ustedes hace al también tomar su formación postgradual. Bueno, será hasta la próxima, un placer como siempre y tengan buen descanso. Hasta luego, licenciado.